¿Cuántas veces has cogido el móvil hoy? Piénsalo un segundo. Y no hace falta que me digas un número porque probablemente ni tú mismo lo sabes. Lo has cogido al despertarte, lo has cogido mientras desayunabas, lo has cogido mientras trabajabas, si puedes, no todos los casos son iguales, pero la mayoría lo hace así. Lo has cogido en el baño, esto seguro. Lo has cogido mientras veías una serie, esto también. Y seguramente lo has cogido varias veces sin tener absolutamente ningún motivo, solamente por impulso, por esa necesidad de dopamina, como si tu mano fuera sola. Como si hubiera una parte de ti que necesitara comprobar algo, aunque no supieras ni qué es. Y esto, aunque parezca normal, debería preocuparnos un poco, porque el problema no es tener el móvil. Yo no vengo aquí a decirte que tires el móvil a la basura, de hecho soy el primero que lo usa mucho, que borres todas las redes sociales y que te vayas a vivir al monte. Yo tengo móvil, tengo redes sociales, tengo un negocio online que me absorbe mucha parte del tiempo con este artilugio, y trabajo con internet. Y de hecho muchas de las oportunidades que tengo hoy han venido gracias a internet y a las redes, y en parte al móvil. Así que no voy a hacer el típico discurso de el móvil es malo, porque no creo que el móvil sea el problema. El problema es lo que el móvil está haciendo contigo cuando tú dejas de tener el control. Porque llega un punto en el que no eres tú quien usa el móvil, es el móvil el que empieza a usarte a ti. Y esto es lo peligroso. Que lo que empieza como una distracción pequeña, algo aparentemente inofensivo, termina convirtiéndose en una forma de no estar presente en tu propia vida. Te aburres, coges el móvil, te sientes incómodo, coges el móvil, tienes que tomar una decisión importante, coges el móvil, tienes que hacer algo que te da miedo, coges el móvil, tienes que sentarte a pensar qué quieres hacer con tu vida, coges el móvil. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a entrenar a tu cerebro para escapar de cualquier incomodidad. Y ese es el verdadero problema. No el móvil, la evasión. La evasión con la que utilizamos este aparato. Y aquí es donde quiero que reflexiones sobre algo muy importante. Porque la mayoría de personas creen que el móvil les está quitando tiempo, pero yo creo que les está quitando algo mucho más valioso que el tiempo. Les está quitando la capacidad de estar consigo mismas. Y eso es mucho más grave. Porque piensa una cosa, ¿cuándo fue la última vez que estuviste 10 minutos completamente solo con tus pensamientos? Sin música, sin vídeos, sin podcast, sin Instagram, sin WhatsApp, que esto ya es más difícil, sin ninguna pantalla delante. 10 minutos. La mayoría de personas ni siquiera lo recuerdan, porque hemos llegado a un punto donde cualquier pequeño momento de silencio lo llenamos automáticamente con estimulación. Necesitamos llenar nuestra vida de estímulos. Esperas una cola, móvil. Estás en el ascensor, móvil. Te sientas 5 minutos, móvil. Y parece una tontería, pero no lo es. O sea, esto, cada vez que haces esto, estás enseñándole a tu cerebro algo muy peligroso. Le estás enseñando que cualquier mínima incomodidad debe ser evitada inmediatamente. Y cuando entrenas eso durante años, empiezas a perder una capacidad fundamental, que es la capacidad de sostener el malestar. Y aquí es donde mucha gente se queda atrapada, porque luego quieren emprender, quieren crear contenido, quieren cambiar de trabajo, quieren mejorar físicamente o cualquier otro aspecto de su vida, quieren montar un negocio, en este caso, transformar su vida en muchos ámbitos, y no son capaces de sostener la incomodidad que todo esto requiere, porque llevan años entrenando justo lo contrario. Han entrenado la distracción, han entrenado el escape, han entrenado el alivio inmediato, esa dopamina de la que hablábamos. Y claro, cuando llega el momento de sentarse a trabajar en algo importante, su cerebro pide, pues lo que venimos hablando, dopamina, placer, pide entretenimiento, estímulos, escapar, y entonces abren Instagram. Y muchas veces involuntariamente, o YouTube, o TikTok, WhatsApp, lo que sea. Y cuando se dan cuenta, han pasado 40 minutos o una hora absorbidos. Que es que se te pasa el tiempo así y ni te has dado cuenta. Y lo peor es que esto no solo afecta a tu tiempo, afecta a cómo piensas, afecta a tu capacidad de concentrarte, afecta a tu creatividad, a tu energía mental, porque el cerebro necesita espacios vacíos, necesita momentos de silencio, necesita aburrirse. De hecho, muchas de las mejores ideas que he tenido en mi vida no aparecieron viendo vídeos precisamente, fueron caminando, sacando a la perra, o entrenando o conduciendo, pensando, estando conmigo mismo. Y es que esto lo puedes comprobar. Y hoy la mayoría de personas ya no llegan a este punto, porque llenan cada segundo libre con contenido. Y esto me parece una auténtica locura, porque vivimos en una época donde nunca había sido tan fácil aprender, y al mismo tiempo nunca ha sido tan difícil, concentrarse. Tenemos acceso a tanta información que es que tenemos parálisis por análisis, pero cada vez somos más incapaces de sentarnos una hora seguida a hacer algo importante. Y aquí viene una pregunta incómoda. ¿Y si el móvil no te estuviera quitando tiempo? ¿Y si te estuviera quitando la posibilidad de convertirte en quien podrías llegar a ser? Porque al final el problema no son los 10 minutos aquí o allá, el problema es quién te conviertes después de repetir ese patrón durante años. Y créeme, yo sé perfectamente
cómo se siente esto, porque durante muchos años también viví escapando, solo que en aquella época no era tan consciente. Yo pensaba que simplemente estaba descansando, siempre que cogía el teléfono o veía alguna película, que me lo merecía, que por todo el trabajo de todo el día me merecía esa recompensa. Ya empezaría mañana a hacer lo que tuviera que hacer, ya me pondría más serio más adelante. Y si miro atrás con honestidad, la realidad es que estaba escapando de mí mismo. Y ojo, no te lo digo desde un pedestal, te lo digo porque yo he sido el primero en hacerlo. Durante años me evadí con drogas, veía películas constantemente, consumía contenido, me distraía, y aunque por fuera parecía que no pasaba nada, por dentro sabía perfectamente que algo no cuadraba, no me sentía coherente, porque había una parte de mí que sabía que estaba hecha para más, y estoy seguro de que tú también la tienes, esa voz que te dice, podrías estar haciendo mucho más con tu vida, podrías estar creciendo, podrías estar construyendo algo, podrías estar atreviéndote a dar el paso, pero en lugar de escucharla, igual que yo, seguramente la tapas, yo la tapaba, con distracciones, con entretenimiento, con evasión, evitando pensar, porque enfrentarte a esa voz es incómodo, porque cuando escuchas esa voz tienes que admitir algo, tienes que admitir que llevas tiempo viviendo por debajo de tu potencial, y eso duele. A mí me dolía. Me acuerdo perfectamente de esa sensación. Era una sensación de acostarme por la noche y continuamente pensar, joder, sé que puedo dar más y no lo estoy dando. Y aún así repetir exactamente lo mismo al día siguiente. Y lo peor no era perder el tiempo, lo peor era perder la confianza en mí mismo. Cada vez que le daba pruebas a mi cerebro de que no lo iba a conseguir, más mi cerebro buscaba corroborar que era así. Y el mañana empiezo y no empezaba, mi cerebro aprendía que no podía confiar en mi palabra. Y eso te destruye poco a poco. Porque empiezas a verte como alguien que nunca cumple, como alguien que siempre pospone, como alguien que tiene potencial pero nunca hace nada con él. Y llega un momento en el que empiezas a creer que ese eres tú, que es que eres así y punto, y no has tenido suerte en la vida. Pero no era solo eso, también me daba muchísimo miedo exponerme, que esta es otra. Me daba miedo hablar delante de la gente, me daba miedo hacer el ridículo, me daba miedo equivocarme, me daba miedo que me vieran haciendo lo que siempre he querido hacer. Y sé que esto le pasa a muchísima gente, porque una cosa es querer hacer algo y otra muy distinta es exponerte al juicio de los demás. Recuerdo perfectamente cuando tuve que defender el trabajo de fin de grado de la carrera de magisterio de infantil, que fue lo que estudié. Lo pasé fatal, de verdad, fatal. 3 personas delante mía, juzgándome. Había personas que lo veían como un trámite, yo lo veía como una montaña. Dormía peor, le daba vueltas, estaba deseando que nunca llegara ese día. Me imaginaba todos los escenarios posibles. Pensaba que me iba a quedar en blanco. Pensaba que iba a hacerlo mal, tenía miedo de esa sensación, pensaba que todo el mundo iba a notar mis nervios, y aunque salió adelante, aquella experiencia reforzó algo que ya llevaba años creyendo, que yo no servía para hablar en público, que yo no tenía confianza, que yo no era una persona segura, hasta el punto de que más adelante ni siquiera me presenté a las oposiciones porque sabía que tenía que hacer lo mismo, y no fue porque no pudiera, fue porque me veía incapaz de enfrentarme otra vez a algo parecido o peor. Fíjate hasta dónde puede llegar una creencia. No te impide solo actuar, te impide incluso intentarlo. Y durante mucho tiempo pensé que ese era el problema, que me faltaba confianza, que me faltaba seguridad, que me faltaba algo que otras personas tenían y que yo no. Pero años después entendí algo completamente diferente. El problema nunca fue la falta de capacidad, porque la capacidad estaba ahí. A la vista estaba en otros aspectos de mi vida. El problema era la identidad de la que estaba viviendo, era la historia que me había contado sobre mí mismo durante muchos años. Y todo empezó a cambiar cuando me atreví a cuestionarla. Porque durante años había dado por hecho que yo era así, inseguro, tímido, con poca confianza, malo para hablar en público, malo para exponerme, como si eso formara parte de mí, de mi personalidad. Como si hubiera nacido así. O sea, una creencia totalmente arraigada que afectaba todas las facetas de mi vida. Y un día me di cuenta de algo. ¿Y si no era mi personalidad? ¿Y si simplemente era algo que había repetido tantas veces que había acabado creyéndomelo? Ahí la creencia. Esa pregunta me abrió una puerta enorme. Y ahí fue cuando empecé a interesarme por el desarrollo personal. Empecé a leer y empecé a escuchar podcasts y todos hablaban de esto, de las creencias, y empecé a descubrir autores, personas y formas de pensar que nunca había conocido. Y cuanto más aprendía sobre ello, más me daba cuenta de que el problema no era que yo estuviera roto, que le había pasado esto a más personas. El problema era que llevaba años funcionando en piloto automático, repitiendo patrones, creencias, miedos y actuando siempre desde la misma identidad. Pero es que esto era lo más normal del mundo. Y más desde dónde venía yo y de mis heridas de la infancia. Y aquí entendí algo que me explotó la cabeza. La mayoría de personas intenta cambiar su vida sin cambiar la persona que la está viviendo. Quieren resultados diferentes, pero siguen pensando igual. Siguen actuando igual, siguen evitando las mismas cosas. Y así es imposible, porque tu vida siempre termina pareciéndose a la identidad
que tienes de ti mismo. Y fue justo en esa época cuando apareció algo que cambió muchísimo mi percepción sobre mí: las ventas. Nunca me habría imaginado decir esto, pero las ventas fueron una de las herramientas que más transformaron mi autoestima, porque por primera vez me obligaban a hacer exactamente lo que llevaba años evitando: a hablar, comunicar, conectar con personas, gestionar el rechazo, escuchar un no, muchos noes, volver a intentarlo, y poco a poco empecé a descubrir algo que jamás había visto. Y bueno, y por no hablar de quitarme la creencia de que ser comercial o el dinero era malo. Resulta que sí era capaz, resulta que sí sabía comunicar, resulta que sí podía conectar con la gente, que podía vender. Y cada pequeña victoria iba destruyendo una creencia antigua. Porque durante años me había contado la historia de que no valía para nada relacionado con esto. Y la realidad empezaba a demostrarme otra cosa. Por eso hoy digo algo que puede parecer una tontería, pero que para mí lo cambió todo. La confianza no llega antes de actuar. Se construye actuando, porque yo pasé años esperando sentirme preparado, esperando que desaparecieran los nervios, esperando que desapareciera el miedo, esperando sentirme seguro, y eso nunca llega, ese día nunca llega. Lo único que llega es una decisión, la decisión de actuar aunque tengas miedo. Y eso es algo que veo constantemente en las personas que quieren cambiar su vida. Quieren emprender cuando ya tengan la confianza suficiente para hacerlo. Quieren exponerse cuando ya no tengan miedo. Quieren subir vídeos cuando se sientan preparados. Quieren empezar cuando todo esté perfecto. Pero la vida no funciona así. La confianza aparece después de tomar acción. Necesitamos pruebas para ello. Después de exponerte, después de equivocarte, después de pasar vergüenza, después de sobrevivir a situaciones que pensabas que nunca jamás podrías afrontar, vas ganando confianza en ti mismo. Ahí fue cuando entendí algo todavía más profundo. Mi bloqueo nunca había sido falta de capacidad, como he dicho antes. Era una identidad entrenada para evitar sentirme insuficiente, el rechazo, el juicio, exponerme, cualquier situación que pudiera hacerme sentir incómodo, esa sensación, miedo a esa sensación. Y cuanto más evitaba, más pequeño me hacía, porque la evasión tiene algo muy peligroso. Te calma el presente, pero destruye tu futuro. Grábate esta frase: te calma el presente, pero te destruye el futuro. Y te roba la persona que podrías llegar a ser mañana. Y cuando entendí esto, ya no pude volver a mirar atrás de la misma manera, porque me di cuenta que cada distracción tenía un precio, cada evasión tenía un precio. Cada vez que me escondía, tenía un precio. Y fue ahí donde entendí cuál era el verdadero problema. Porque durante mucho tiempo pensé que mi problema eran los porros. Después pensé que era la procrastinación, que también se podría deber a los porros. Después pensé que era la falta de disciplina. Después pensé que era el móvil. Pero no, nada de eso era el problema principal. Eran síntomas. La pregunta importante era: ¿de qué estaba escapando? Porque nadie se anestesia porque sí, nadie necesita distraerse constantemente porque sí, nadie pasa horas haciendo scroll infinito porque sí. Siempre hay algo debajo de todo esto, siempre. A veces es miedo, otras veces inseguridad, otras veces es sentir que no eres suficiente, mi caso también. A veces es sentir que llevas años sin avanzar, a veces es no querer mirar la vida que tienes delante. Y esto es muy importante entenderlo, porque si no entiendes esto vas a pasar toda la vida cambiando una distracción por otra, llenando un vacío con otro. Dejas Instagram y te enganchas a YouTube. Deja YouTube, te enganchas a Netflix. Deja Netflix, te enganchas a otra cosa. Siempre tienes la necesidad de llenar ese vacío. Porque el problema nunca estuvo fuera, siempre estuvo aquí, dentro. Y esto lo veo constantemente. Personas que hacen detox de dopamina, que eliminan aplicaciones, borran redes sociales y durante una semana, oye, qué bien me siento sin hacer esto, pero luego vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque siguen siendo la misma persona, no han cambiado la identidad, siguen teniendo los mismos miedos, las mismas inseguridades, las mismas heridas, la misma necesidad de escapar, de evadirse. Y por eso quiero que entiendas algo. El móvil no es tu enemigo, el enemigo es la versión de ti que necesita escapar constantemente de la realidad gracias al móvil. Porque mientras sigas necesitando distraerte para sentirte bien, seguirás siendo dependiente. Y la dependencia es lo contrario de la libertad. Por eso el trabajo real no empieza cuando borras Instagram, empieza cuando te atreves a mirar tu vida de frente, cuando te empiezas a hacer preguntas, como ¿qué estoy evitando? ¿Qué conversación llevo años evitando tener conmigo mismo? ¿Qué decisión llevo años posponiendo? ¿Qué miedo me está controlando? ¿Qué vida sé que quiero construir pero sigo sin atreverme a perseguir? Porque ahí está la respuesta, ahí empieza la transformación. Por cierto, si todo esto está resonando contigo, y quieres más contenido como este para romper tus bloqueos mentales, ganar confianza y construir una vida con propósito, suscríbete ahora a mi canal.
Porque aquí no hablamos de motivación vacía, como estás viendo, hablamos de convertirte en la persona que sabes que puedes llegar a ser y estás posponiendo. Y ahora quiero contarte qué fue lo que realmente empezó a cambiar mi vida. Porque no fue dejar los porros, como te decía, ni las distracciones, ni usar menos el móvil. Fue algo mucho más profundo. Aquí fue donde todo empezó a cambiar de verdad, porque durante mucho tiempo pensé que tenía que eliminar todas las distracciones para poder cambiar mi vida. Pensaba que primero tenía que tener disciplina, que primero tenía que tener confianza, que primero tenía que sentirme preparado, y la realidad fue justo lo contrario. La confianza nunca llega antes, como te he dicho anteriormente, llegó después de empezar a tomar acción, de echarle narices y exponerme, después obviamente de equivocarme y de hacer cosas que durante años había evitado. Porque al final la vida cambia cuando empiezas a hacer aquello que llevas demasiado tiempo evitando. Y en mi caso, eso significó varias cosas. Significó empezar a hablar más, significó aprender a vender más y a vender, significó crear contenido, significó exponerme en redes sociales, significó atreverme a construir algo propio, y quiero que entiendas algo muy importante. El negocio online no me transformó por el dinero, ni mucho menos, y a día de hoy no soy ni millonario ni me acerco. Obviamente el dinero ayuda, te da libertad, te da opciones, te da tranquilidad, que todo eso es lo que buscamos. Pero eso no fue lo que más me transformó. Lo que más me transformó fue la persona en la que tuve que convertirme y que me estoy convirtiendo para conseguirlo. Porque emprender me obligó a enfrentarme a mí mismo, me obligó a dejar de esconderme, a aprender a comunicar, a gestionar el rechazo, a desarrollar confianza en mí, a crecer. Y ahí entendí algo que hoy considero una de las mayores verdades que he aprendido. La mayoría de personas están intentando cambiar su vida sin cambiar la identidad desde la que viven. Quieren resultados nuevos, pero siguen pensando igual, siguen actuando igual, siguen evitando las mismas cosas. Y por eso vuelven siempre al mismo lugar. Porque tu vida siempre termina pareciéndose a tu identidad. Por eso no necesitas otro vídeo más de motivación, no necesitas otra frase inspiradora, ni te vengo yo aquí a solucionar nada, no necesitas otro curso que se quede guardado en una carpeta. Lo que necesitas es empezar a demostrarte a ti mismo que eres capaz, solo tú, solo puedes hacerlo tú. Y eso solo ocurre cuando, no pensando, no imaginando, no consumiendo, sino que empiezas a tomar acción, actuando. Porque cada vez que haces algo que antes evitabas, algo cambia dentro de ti. Cada vez que subes ese vídeo que te daba miedo, cada vez que tienes esa conversación incómoda contigo, cada vez que te expones, cada vez que cumples una promesa que te hiciste, tu identidad empieza a cambiar. Lo incómodo es lo que más transforma. Y poco a poco empiezas a verte diferente, empiezas a respetarte, a confiar más en ti, a elevar tu autoestima, a sentir que tienes el control de tu vida, a elevar tu autoconcepto, y ahí es cuando aparece algo que la mayoría lleva años persiguiendo, esa confianza. Pero no aparece porque la busques, aparece porque te la has ganado, porque has acumulado pruebas de que sí eres capaz. Y esa es una sensación que ninguna red social puede darte, ningún vídeo puede darte, y menos de motivación, ninguna distracción puede darte, porque esa sensación solo aparece cuando empiezas a convertirte en la persona que sabes que puedes ser. Y sinceramente, creo que ahí está la diferencia entre las personas que transforman su vida, como ha sido mi caso, y las que pasan años atrapadas en el mismo sitio. No son más inteligentes, ni son más talentosas, ni tienen más suerte, simplemente llega un momento en el que dejan de escapar y le echan valor a la vida y dicen, es el momento de actuar. Aunque tenga miedo, aunque no me sienta preparado, aunque todavía tenga dudas, que es así, y tendrás más sobre el camino, porque entiendes que la acción siempre va antes que la confianza, y es aquí cuando empieza todo. Y quiero terminar este vídeo con una pregunta muy sencilla, pero más incómoda aún. Si mañana desapareciera tu móvil durante un mes, ¿qué pasaría con tu vida? Piénsalo de verdad, no respondas rápido. ¿Qué pasaría? ¿Tu vida mejoraría? ¿Empeoraría? ¿Te sentirías más libre? ¿O te sentirías perdido? Porque la respuesta a esta pregunta dice mucho más sobre tu situación actual de lo que imaginas. Y no te estoy preguntando si perderías contacto con algunas personas, ni si dejarías de usar ciertas aplicaciones. Te estoy preguntando algo más profundo. Te estoy preguntando si has construido una vida que merece la pena ser vivida sin necesidad de distraerte constantemente de ella. Porque esa es la pregunta que a mí me cambió. Durante años pensé que el problema era ver muchas películas, que me gustara mucho el cine y fumar porros mientras que veía las películas. Después pensé que era el móvil, después pensé que era la procrastinación, y al final entendí algo mucho más profundo que todo esto. El problema era que me estaba escondiendo. Me estaba escondiendo detrás de distracciones, me estaba escondiendo detrás del entretenimiento, me estaba escondiendo detrás de hábitos que no me permitían enfrentarme a mí mismo. Y mientras hacía esto, mi vida seguía pasando. Los meses seguían pasando.
Los años seguían pasando y cada vez más rápido. Y yo seguía esperando a sentirme preparado, a que viniera algo que me hiciera, ¡bum!, tomar acción, hasta que un día entendí algo que jamás he olvidado. La vida que quieres construir no aparece de repente. La construyes con las decisiones que tomas día a día, grábate esto, con las conversaciones que decides tener, con los miedos que decides enfrentar, con las excusas que decides dejar atrás, con el camino y las elecciones que haces, y sobre todo con las distracciones que decides dejar de utilizar para esconderte. Porque tu problema no es que seas vago y que no tengas capacidad, ni que no tengas potencial. De hecho, estoy convencido de que muchas de las personas que estáis viendo este vídeo y habéis llegado hasta aquí, tenéis muchísimo más potencial del que creéis. El problema es que lleváis demasiado tiempo alejando de él, demasiado tiempo consumiendo en lugar de crear, demasiado tiempo observando en lugar de actuar, demasiado tiempo esperando en lugar de decidir. Y todo esto tiene un precio, es lógico. El precio es la persona en la que te estás convirtiendo y en la que vas a convertirte si no tomas acción, porque cada día que eliges la evasión, también estás renunciando a una versión más fuerte de ti, más segura, más libre, más consciente, más alineada con lo que realmente quieres construir. Y por eso quiero que te quedes solamente con una idea, solo una. El móvil no te está quitando tiempo. Para cuando te lo diga alguien, deja el móvil no te está quitando tiempo, te está robando oportunidades. Oportunidades de pensar, de crecer, de crear, de descubrir lo que realmente eres capaz. Y a pesar de todo esto, la buena noticia es que esto puede cambiar, porque el día que dejas de escapar de ti mismo empieza tu verdadera vida. Y eso es exactamente lo que significa rompe tu bloqueo. No se trata de convertirte en otra persona, se trata de dejar de esconderte de la persona que ya eres y que crees que vas a ser. Si este vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal. Aquí vamos a hablar de mentalidad, bloqueos mentales, propósito, emprendimiento, confianza y de cómo convertirte en el hombre que sabes que puedes llegar a ser. Y si has llegado hasta aquí, quiero que me dejes una palabra en comentarios, solo una palabra, presente, porque quizá hoy sea el día en el que dejes de escapar. Nos vemos en el próximo vídeo. Rompe tu bloqueo y no olvides de suscribirte.